Bueno, si por lenguaje entendemos cualquier medio de comunicación entre seres vivientes, pues estaréis de acuerdo conmigo en que bajo este concepto, pues no solo se incluyen las palabras, sino también cualquier forma de comunicación animal, incluso, así como otros medios de comunicación humana de tipo no lingüístico, como por ejemplo, pues el arte, la música, los símbolos matemáticos, etcétera. Pero si nos centramos en el lenguaje exclusivamente como un fenómeno lingüístico, pues podemos decir que la función que cumple siempre es la de intercambiar un significado, más o menos concreto, entre el emisor y el receptor. De tal manera que el significado pues es la condición básica de todo intercambio, ¿no? Claro, esto aunque parezca muy obvio, pues plantea una serie de problemas que han sido largamente estudiados por aquellos que tradicionalmente se han dedicado al ámbito del lenguaje, ya sea dentro de lo filológico, como también pues lo psicológico y lo metafísico filosófico, ¿no? Que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y entre estos problemas, pues encontramos la cuestión acerca de cómo algo físico, como serían, por ejemplo, los sonidos articulados, ¿no? Pues puede acabar convirtiéndose en el portador de un significado universal y espiritual, ¿no? Y a este problema pues iría unido también el de establecer qué relación existe entre las palabras y las cosas a las que representan, algo que incluso pues nos retrotraería a esos problemas famosos que ya vimos en el diálogo del Parménides, en Platón, ¿no? Porque bueno, pues si las palabras son como esas ideas que se refieren a unas cosas en cuyas características pues no encontramos ni rastro de esas mismas ideas, pues para salvaguardar la facultad explicativa de esas palabras tendríamos que esclarecer cuál es la relación que hay entre esas palabras y los mismos objetos a los que nombran, ¿no? Claro, si lo vemos desde esta óptica, pues podemos entender lo absurdo de llevar a cabo un planteamiento instrumental en este sentido, porque todos sabemos que al final el lenguaje se basa en un acuerdo tácito entre individuos, ¿no? Los cuales al final, pues por medio de su uso, van fraguando y consolidando los distintos significados. Aquí sería donde entra en juego la famosa distinción de Saussure, que daría pues un giro radical al estudio del lenguaje, y pues recordamos que es aquella que diferencia la lengua como sistema cerrado y autónomo, y el habla como el uso mismo del lenguaje, ¿no? En la comunicación. Es decir, lo que podemos resumir con la famosa frase es decir algo a alguien sobre algo, ¿no? Esto es lo que vendría a dividir la lingüística estructural de la lingüística del discurso. De modo, pues que, en efecto, podemos decir que el lenguaje es una red que nos lleva a enfrentar las cosas unas a otras y que, en definitiva, pues articula todo nuestro mundo, como ya nos habría advertido también Platón. De tal manera que no habría verdad alguna en las cosas singulares por sí mismas, sino únicamente en ese logos que constituiría la red de significados. Pero por otro lado, pues podemos decir que esa estructura se concreta en el uso, es decir, en el discurso y en todas las referencias que intervienen en él. Y si hemos hablado de Platón, pues en este caso podríamos mencionar a Aristóteles, para quien pues ese logos que fundamenta la verdad no es nada sin la referencia al objeto, en lo que nuevamente vamos a tener aquí, en cierta medida, un nuevo capítulo más de esta famosa y célebre disputa, confrontación entre la trascendencia y la inmanencia. Y sin embargo, en este caso, no será tal confrontación hasta ese punto, porque será imperativo conciliar ambas visiones, en lo que es en el ámbito del lenguaje, pues sí que aceptaremos que toda lengua es una ordenación abstracta del mundo, producida por la comunidad, pero que a su vez se actualiza siempre en el discurso individual, ¿no? De forma inmanente, podríamos decir. Y es a través del discurso que se manifiesta el mundo, que es ese terreno común que todos reconocemos y que nos vincula a todos los hablantes. Así que el lenguaje cumple una función simbolizadora y constituyente del cosmos de objetos que componen pues ese mundo de significados que se va actualizando en el discurso. Y solo ahí reside su condición como elemento mediador entre el hombre y la realidad. Pues si tenemos realidad es precisamente a través del lenguaje, porque el lenguaje nos envuelve plenamente tanto a nosotros como a todas las actividades en las que estamos inmersos. Y esto es lo que llevará a Wittgenstein a afirmar
que un lenguaje es una forma de vida. Pues todo lenguaje tiene en su base una comunidad de vida y una cultura, de tal manera que el mundo no se presenta en el lenguaje como objeto, sino que se revela su sentido en un proceso que es tanto hermenéutico como histórico. Proceso que se basa en interpretar y en ir corrigiendo las interpretaciones, siendo este el único correctivo constante con el que el pensamiento pues, se sustrae al dominio de la estructura lingüística. Y este carácter mediador del lenguaje pues es precisamente el que, como ya hemos dicho, invalida la teoría instrumental que durante tanto tiempo habrá imperado, la cual pues al final reduce el lenguaje a un mero instrumento útil para expresar lo pensado. Pues las palabras no son recipientes prefabricados para archivar en ellos los pensamientos, sino que el mismo pensar nuestro ya es un proceso lingüístico, ya funciona como un lenguaje que a su vez se sirve del lenguaje, ¿no? Por lo que una perspectiva instrumentalista, pues al final lo que acabaría haciendo es arrojar una visión muy mermada del lenguaje como una limitación, ¿no? Como algo incapaz de ilustrar de forma fidedigna pues, el contenido de las ideas y de los sentimientos. Y es en este contexto donde nuestro amigo Wittgenstein pues señalará la noción del Lebensform, es decir, esto que hemos llamado la forma de vida. O sea, bueno, literalmente significa forma de vida. Y con esta noción, pues apuntaría que el lenguaje está intrínsecamente ligado a esas actividades compartidas por una comunidad, de tal forma que hablar un idioma es algo que va mucho más allá de manejar unas determinadas reglas gramaticales, porque consiste en participar en un entramado de contextos sociales que realmente son lo que dan sentido, en última instancia, a lo que decimos, ¿no? Esto pues es lo que provoca, entre otras cosas, que el aprendizaje de las normas de una lengua pues siempre debe ir acompañado de cierta contextualización cultural, ¿no? Y pese a ello, pues vemos cómo es extremadamente difícil, si no imposible, que un estudiante de una lengua llegue nunca a alcanzar el nivel de un nativo, ¿no? Porque al final pues no te has formado en las condiciones en las que este idioma se ha ido configurando, ¿no? Y al final lo mejor muchas veces para aprender un idioma pues es irte al sitio, ¿no? De irte al país en concreto. Y aún así siempre serás un forastero, ¿no? Y no podrás realmente estar inmerso en esas prácticas, ¿no? Comunes. Y esto, como no puede ser de otro modo, pues tiene implicaciones determinantes para la filosofía. Sin ir más lejos, pues creo que de esto hablé en un vídeo, porque bueno, al final es muy mítico, ¿no? En el hecho de que en el ámbito de la ética, por ejemplo, pues vemos que los idiomas de raíz latina no hacen una diferencia entre lo bueno en el sentido de lo provechoso, que en alemán sería das Wohle, pero nosotros no tenemos como tal esa distinción entre eso bueno desde un punto de vista técnico, es decir, que es acorde a un fin determinado dentro de ese ámbito de la técnica, y lo que es bueno como de forma incondicionada, ¿no? En un sentido kantiano de la palabra. Nosotros decimos bueno para todo, tanto para lo que es bueno en el sentido del bien moral como lo que es bueno para un fin determinado, ¿no? Sin embargo, pues gracias a esa distinción que el alemán sí que tiene entre das Gute y das Wohle, pues se pudo formular, por ejemplo, ese imperativo categórico que Kant diría que habría que aplicar independientemente de las consecuencias de la acción, ¿no? Entonces aquí es donde podemos ver que el lenguaje levanta una frontera metafísica real entre culturas, e incluso pues se llegaría a decir de estos idiomas que sí poseen la distinción entre lo bueno provechoso, lo bueno dentro del ámbito de la técnica y lo bueno dentro del ámbito del bien, pues estos idiomas que por ejemplo serían el alemán, como ya he dicho, o el griego antiguo, pues estos idiomas constituyen lenguajes metafísicos por excelencia, o incluso pues se llega a decir que no habría sido posible el surgimiento de un Kant o de una ética deontológica pues en España o en Italia, por ejemplo, ¿no? Esto fue Heidegger quien lo dijo, aunque desde luego, pues bueno, viendo cuáles fueron los terribles resultados del idealismo alemán, pues en realidad deberíamos considerar que esto no son más que pijadas, tal vez, sobre todo viniendo de Heidegger, ¿no? Que como
bien sabemos, para desgracia de todos aquellos que nos gusta este filósofo, pues él mismo participó activamente en el movimiento nazi, el cual, pues, por cierto, hay que decir que tampoco habría sido nada el nazismo sin esas doctrinas fascistas que habrían venido de Italia, ¿no? Así que en el ámbito del bien no lo sabemos, pero está claro que en el ámbito del mal el lenguaje no tiene fronteras, ¿no? O por lo menos no es capaz de levantar las barreras suficientes como para que el mal no se propague entre culturas que teóricamente, por su raíz lingüística, serían contrarias, ¿no? El caso es que, bueno, pues Wittgenstein subraya la dimensión práctica y social del lenguaje como actividad inserta en el mundo humano y no como una mera estructura aislada susceptible de instrumentalización. De tal manera que comprender esta perspectiva pues supone desviar la atención desde la búsqueda de definiciones esenciales hacia el análisis de los verdaderos usos efectivos del lenguaje, los cuales estarían presentes en nuestras prácticas más cotidianas. Y esto nos abre un horizonte filosófico en el que el pensar y el hablar pues se entrelazan con el vivir. Aunque, pues bueno, debemos tener en cuenta que la filosofía de Wittgenstein se articula en torno a lo que podríamos denominar casi como una de las mayores recogidas de cable de la historia de la filosofía, porque bueno, como algunos sabréis, cuando él era bastante joven, él tiene dos obras esenciales, que son el Tractatus y las investigaciones filosóficas, y el Tractatus pues lo publicó, pues eso, no sé si con 30 años o menos, lo cual tiene bastante mérito, siendo una obra que fue fundamental y que tuvo una influencia decisiva en la constitución del Círculo de Viena, ¿no? Aunque el propio Wittgenstein pues siempre se negó a que lo considerasen como parte del mismo, pero bueno, esta primera obra, el Tractatus, tenía un carácter realmente positivista, aunque también Wittgenstein sería reacio a ese término, pero básicamente pues afirmaba que solo los enunciados formales de la matemática y de la lógica, así como los enunciados de las ciencias empíricas, pues deben considerarse como proposiciones con sentido, ¿no? Y todos los demás, especialmente los de la filosofía, pues deberían ser tachados de antemano simple y llanamente como absurdos. Pues mientras que los enunciados científicos resultan empíricamente verificables, pues con respecto a las afirmaciones de la filosofía no hay modo alguno de constatar con la experiencia su contenido concreto. Y es cierto que si, como ya hemos dicho, no podemos considerar a Wittgenstein en esta etapa como un positivista, pues esto es porque no niega de forma rotunda la existencia de todo aquello que no pueda ser expresado mediante enunciados científicos, sino que lo que hace en realidad pues es relegar todo aquello al plano de lo que él denominaba lo místico, es decir, que todo aquello que está fuera de los límites del lenguaje pues existe de alguna manera, solo que no habría posibilidad alguna de constatarlo. Entonces la principal conclusión para la filosofía pues es que ésta debe renunciar a la pretensión de elaborar teorías ontológicas o existencialistas, porque todo desarrollo teórico posible pues pertenece única y exclusivamente a la ciencia. Y la filosofía pues debe ser tan solo una actividad de esclarecimiento que llevará a cabo precisamente mediante una labor de análisis de la estructura lógica del lenguaje. Y además, pues Wittgenstein dirá que le corresponde a la misma filosofía la tarea de disolver aquello que ella misma habría generado, es decir, todos aquellos enunciados y teorizaciones que ahora se nos aparecen y se nos revelan como carentes de sentido, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como ya he dicho, pues Wittgenstein se retractará más adelante de esta visión, concretamente en las investigaciones filosóficas, que si no me equivoco, pues creo que las escribe como 30 años más tarde. O sea, Wittgenstein se tira como 30 años o así sin publicar absolutamente nada, hasta que de repente pues sale a la luz este tratado, este ensayo de las investigaciones filosóficas, donde va a rechazar su propia reducción anterior de esta diversidad del discurso a proposiciones categóricas, y afirma que es necesario tener en cuenta la complejidad de los usos lingüísticos y desconfiar de los procedimientos que tratan de aunar directamente los elementos del lenguaje y los de la realidad. Es decir, que Wittgenstein pues abandona la idea de un lenguaje con una única estructura lógica universal y propone básicamente que el significado de una palabra pues lo determinará su uso dentro del lenguaje. Es decir, no puede tener
una palabra o un término, un significado preestablecido, sino que este se desarrolla en el juego, ¿no? de las prácticas comunitarias, ¿no? Y esto sería, pues bueno, renunciar en cierta medida a esa visión especular que él mismo habría desarrollado en el pasado, para desarrollar en este caso pues la idea que será tan esencial dentro de los posteriores estudios lingüísticos, como es la de que el lenguaje no tiene como único objetivo describir el mundo, sino que constituye una forma de conducta, entre otras tantas, y como tal pues presenta una pluralidad de funciones, ¿no? Y todas esas funciones son las que consideramos juegos del lenguaje, que hacen que éste no se constituya como un sistema homogéneo, donde el significado pues no habrá que buscarlo en este caso en la verificabilidad de lo que se dice, sino en ese uso que se hace de los términos. Vamos, que lo que le da sentido a las palabras es el contexto en el que se usan y no la palabra en sí misma, ¿no? Esto llevará a Wittgenstein a concluir, en este caso, que la mayoría de errores filosóficos pues provienen de confundir estos contextos o de juzgar un contexto con las reglas de otro. Y de esta manera la filosofía seguiría teniendo la función de disolver confusiones conceptuales, aunque en este caso pues sin disolverse a sí misma en el proceso, sino simplemente analizando el correcto uso del lenguaje y observando el cumplimiento de las reglas en cada contexto. Por lo que el giro fundamental aquí pues consiste en pasar de una concepción lógica y estructural del lenguaje a una perspectiva mucho más pragmática y contextual, donde Wittgenstein renegará de la rigidez de su propio pensamiento para examinar esa función, ese funcionamiento del lenguaje dentro de la vida humana ordinaria. Y es que bueno, aquel Tractatus pues habría sido una obra en la que Wittgenstein pues llevó hasta sus últimas consecuencias los principios del atomismo lógico de Bertrand Russell, que era aquella doctrina que propugnaba pues que lo que quedaba al final de todo análisis no eran sino hechos atómicos. Entonces, lo que hace Wittgenstein pues es eliminar todo el resto metafísico dentro de esa doctrina, porque obviamente pues esta era producto de una deducción y por tanto no era algo eminentemente empírico, ¿no? Y lo que hace pues es propugnar Wittgenstein a partir de esa doctrina pues una teoría que se considera suicida al estilo de Francis Herbert Bradley, en la que el mundo pues constituye la totalidad de los hechos y las proposiciones con sentido son solo aquellas que representan estados de cosas posibles. Y esta es una teoría que denominamos como suicida porque, siguiendo la propuesta del atomismo lógico, pues una proposición solo puede ser significativa si corresponde a un hecho atómico, o si, en el caso de que sea más compleja, pues pueda ser usada como función de verdad para otras proposiciones más simples. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de proposiciones que este mismo atomismo lógico propugna o trata de establecer, pues no son de ninguna de estas dos clases, porque no afirman hechos, sino que intentan hablar sobre los hechos y sobre sus relaciones con las proposiciones. Es decir, que la propia doctrina de Wittgenstein se construye sobre proposiciones que él mismo está diciendo que no serían significativas, ¿no? Porque, bueno, según esta primera doctrina suya, pues proposición y hecho comparten una misma forma lógica, porque la proposición pues funciona como una figura de la realidad, articulando sus elementos de manera isomórfica con respecto a la estructura del hecho que describe. Pero claro, ¿qué sucede? Que como esta forma lógica no es un hecho más entre los hechos del mundo, sino la condición que hace posible la representación misma, pues no puede ser tematizada como contenido adicional dentro del lenguaje descriptivo. Y que sucedería lo mismo un poco que con el fundamento de la objetividad en Husserl, que obviamente, por constituir ese fundamento, pues no puede objetivarse en sí mismo, ¿no? De tal manera que, volviendo a Wittgenstein, pues lo que constituye el núcleo de su tesis es que el lenguaje puede decir hechos, pero no puede decir aquello que hace posible el decir, ya que la relación entre el lenguaje y el mundo, o la propia estructura de la significación, pues no pueden ser formuladas como proposiciones con sentido dentro del sistema que ellas mismas hacen posible. Y a partir de esto se levanta la distinción entre lo que puede decirse y lo que solo puede mostrarse, siendo la forma lógica del lenguaje algo que se muestra en su uso significativo, pero que no puede convertirse en objeto de una proposición descriptiva sin caer en un absurdo, ya que cualquier intento por formularla pues implicaría ya presuponerla. En resumen, esta es la tesis de la que parte el Tractatus, que lo que viene a afirmar
básicamente, el resumen de todo esto es que el sentido del lenguaje no puede ser expresado por el mismo lenguaje, ¿no? Lo que significa al final, pues eso, que las condiciones trascendentales de significación no pertenecen al conjunto de hechos representables, es decir, que suponen el límite interno del lenguaje, pero que no pueden ser un contenido dentro de él, ¿no? No podemos hablar en términos lingüísticos de cuál es la teoría propia del lenguaje, ¿no? Es decir, teorizar acerca del lenguaje en términos lingüísticos es un sinsentido, ¿no? Es un esfuerzo estéril. Claro. Entonces, la cuestión es que esto conduce al carácter paradójico del propio Tractatus, porque si le aplicamos los mismos criterios de Wittgenstein, pues las proposiciones del libro carecen de sentido totalmente al no referirse a hechos empíricos, sino pues precisamente tratar de establecer esa estructura lógica del lenguaje. Es decir, que Wittgenstein está aquí cayendo en su propia trampa, de manera similar, por ejemplo, a como los escépticos que afirmaban que no creían en verdad alguna, pero al afirmar esto pues ya estaban en realidad agarrándose a una verdad absoluta, ¿no? Que era la inexistencia de una verdad. Así que bueno, pues Wittgenstein se ve llevado en un ejercicio irónico al final a afirmar que su propio desarrollo es un sinsentido, porque, pues bueno, entender su propia obra o asimilar sus proposiciones, pues era caer en la cuenta de que ésta no habría dicho al final nada en absoluto, ya que en todo momento pues está basándose en proposiciones que él mismo había dicho que no decían nada en absoluto, ¿no? Tratando de expresar aquello que el propio Wittgenstein habría dicho que no puede ser expresado. Pero bueno, él obviamente es consciente de esto y de esta manera concluye su Tractatus con una frase que no puede ser más ilustrativa, que es la de que de lo que no se puede hablar, mejor es guardar silencio, ¿no? Vamos, que la propia doctrina del atomismo lógico muestra su carácter autonegador, es decir, como ya hemos dicho, de filosofía suicida, y la falta de sentido de sus propias afirmaciones, ¿no? Lo cual no quiere decir que con esto quede rechazada, pues si no, pues no habría ni publicado el Tractatus, ¿no? Pero esto lo que convierte es al proyecto del Tractatus en algo casi terapéutico, que no pretende en ningún caso, obviamente, construir una teoría metafísica del lenguaje, sino pues llevar al lector a comprender los mismos límites del decir. Y es como que la idea es que el lector comprenda el libro y automáticamente se olvide de lo que acaba de hacer y renuncie a... O sea, que ese sea el último esfuerzo que haga el lector por comprender una teoría filosófica en el sentido de lo que sería la metafísica tradicional. Y que a partir de ahí, pues entienda el libro y rechace volver a entender una teoría filosófica, ¿no? Porque al final, pues lo que esta obra pretende mostrar es que muchos problemas filosóficos tradicionales pues surgen de intentar expresar aquello que no puede ser expresado, que simplemente puede ser mostrado, ¿no? Así que bueno, hay que concederle a Wittgenstein que el Tractatus pues nos deja con una formulación mucho más sistemática y más desarrollada que la de Bertrand Russell, en la cual pues se sostiene que la proposición es la unidad mínima dotada de sentido y no el término singular, porque el significado no puede residir en elementos sueltos, sino en la articulación lógica de esos elementos que permite que algo sea dicho acerca del mundo. Esto se apoya en lo que se denomina la teoría pictórica del conocimiento, la cual constituye el núcleo explicativo de la significación en este Tractatus, y la cual pues básicamente viene a decir que una proposición es la figura o imagen lógica de un estado posible de cosas. De tal manera que la relación entre el lenguaje y el mundo pues no es meramente convencional, en este caso, sino estructural, ya que la proposición pues comparte una misma forma lógica con el hecho representado. Ya veremos cómo en el futuro pues Wittgenstein dirá exactamente lo contrario, ¿no? Que la relación entre el lenguaje y el mundo es puramente convencional. Pero bueno, en este caso, pues tenemos que una proposición representaría un hecho en la medida en que sus elementos, es decir, los nombres, pues se relacionan entre sí de un modo análogo a cómo los objetos se relacionan con la realidad. Por tanto, no se trata de una copia material del mundo, sino de una reproducción formal de su estructura, cuya comprensión reside en última instancia en el conocimiento de las condiciones bajo las que esta proposición pues podría considerarse verdadera o falsa, delimitando la misma un espacio lógico de posibilidades.
Y en esta teoría pictórica, Wittgenstein lo que hace es afirmar que una proposición no puede pintar su propia forma, sino simplemente mostrarla, pues sólo así puede considerarse una imagen de la realidad y constituir, por tanto, una auténtica proposición. De lo que se deduce que las proposiciones reflexivas de la filosofía pues no serían posibles, porque éstas al final se basan en hipotetizar sobre sí mismas, ¿no? Es lo que hemos dicho. Y por tanto, pues el conocimiento es entendido igualmente como representación, donde este consiste en la captación de esas configuraciones posibles del mundo mediante las proposiciones que lo figuran. Vamos, que este en ningún caso puede ser una intuición directa de las esencias, porque el lenguaje articula lógicamente la experiencia y el pensamiento comparte esa misma estructura lógica, donde pensar, pues en última instancia, viene a ser operar con proposiciones con sentido. Y si el lenguaje puede referirse al mundo, es decir, puede significar algo distinto de sí mismo, pues esto es porque la proposición como hecho es capaz de representar a los hechos no verbales, siendo los elementos de estos hechos en la realidad los objetos que en la proposición se traducen como los nombres, ¿no? Y que han de ser perfectamente simples. Es decir, no podemos considerar como objeto a ninguna configuración o ni siquiera a las propiedades del mismo objeto. Es decir, no podemos considerar como objeto un balón rojo, ¿no? O sea, sería el balón a secas. Pero bueno, todo es lo de menos. Lo importante es eso, que en resumen, pues tendríamos que la relación entre el lenguaje y la realidad es simplemente una relación del lenguaje con los hechos, la cual no puede ser conocida y expresada por medio del lenguaje, aludiendo a esa frase ya mencionada de que el sentido del lenguaje pues no puede ser expresado por el propio lenguaje, ¿no? Una posición que será asumida, aunque Wittgenstein no quiera considerarse positivista, pues será asumida por el positivismo lógico, que considerará vacías de sentido las proposiciones filosóficas que se presentan como distintas de las puramente formales de la matemática y de la lógica, así como de los enunciados empíricos de carácter fáctico, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, solo puede hablarse de hechos, solo puede hablarse en términos formales o acerca de los hechos, ¿no? Así que bueno, si bien tal vez no podríamos considerar la filosofía de Wittgenstein en el Tractatus como empirista, sí que resulta incompatible con cualquier sistema que infiera la existencia de una realidad trascendente, ¿no? De una realidad que esté más allá de los hechos de la experiencia, ¿no? Porque el propio Wittgenstein pues afirmará que no hay un modo posible de hacer una inferencia de la existencia de una situación a la existencia de otra totalmente distinta, porque tal inferencia pues no puede justificarse por medio de ningún nexo causal, y que incluso la misma creencia en el nexo causal pues es pura superstición, ¿no? Vamos, que no se puede salvar el abismo existente entre el mundo de la experiencia y ese supuesto mundo supraempírico mediante proposiciones evidentes, que son las únicas que aquí tendríamos en cuenta, porque bueno, pues esas proposiciones filosóficas son necesariamente verdaderas únicamente porque están vacías de contenido y tampoco pueden ser falsas por el simple y sencillo hecho de que no dicen nada, ¿no? Entonces, de tal manera, Wittgenstein pues estaría defendiendo los mismos principios adoptados por el empirismo, es decir, que no hay modo de pasar de lo empírico a lo trascendente porque no hay relación causal que pueda vincular realidades conocidas por la experiencia con realidades superiores que puedan ser o considerarse causa eficiente de la misma, ¿no? De lo que se concluye al final que cualquier reflexión que se haga sobre los hechos pues resulta de una imposibilidad lógica, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un punto esencial en el que Wittgenstein va a diferir tanto del escepticismo como del positivismo lógico, y esta es la distinción entre lo dicho y lo mostrado, porque como ya hemos visto, pues él afirmará que la relación entre el lenguaje y los hechos sí puede demostrarse, aunque no pueda decirse, mientras que el positivismo lógico, pues lo que afirmaría es que no existe directamente otra realidad más allá de los hechos verificables. Aquí es donde, por ejemplo, pues vemos en Wittgenstein la influencia del racionalismo alemán, especialmente la de Leibniz, quien representaba su lógica como el modo ideal para concebir la realidad, lo que a su vez pues vimos en Russell, que le llevaría a formular su metafísica en torno a la exigencia de una lógica.
y en este caso a Wittgenstein le lleva a rechazar el establecimiento de proposiciones que sean necesariamente verdaderas a priori, de tal manera que, bueno, expresándolo en términos kantianos, pues podríamos decir que solo daremos por bueno los juicios analíticos, ¿no? Es decir, aquellos que no añadirían nada nuevo al sujeto. De tal manera que estaríamos dejando a la filosofía un poco huérfana, ¿no?, de un objeto propio, donde sus proposiciones no es que se consideren falsas, sino, como ya hemos dicho, pues se considerarían vacías o carentes de sentido. Y los problemas tradicionales de la filosofía no serían sino pseudo-problemas inventados, los cuales pues surgen precisamente de no entender o de no interiorizar la lógica del lenguaje. Así que la tarea de la filosofía pues consistirá en mostrar, como ya hemos dicho, pero nunca en decir, pues su desarrollo no puede arrojar como resultado proposiciones verdaderas, ya que la totalidad de esas proposiciones constituye el cuerpo de la ciencia natural. Pero, si pese a todo esto no podemos considerar aún a Wittgenstein como un positivista lógico o como un empirista radical, pues es porque no termina siendo verdaderamente consecuente con esta doctrina, bueno, hasta el punto de que la acaba rechazando completamente. Pero incluso ya en el Tractatus, pues él afirma, por un lado, que los límites del lenguaje son los límites del mundo, ¿no? Pero por otro recurre al subterfugio de lo inefable para dar cabida a una metafísica y a una ética. Un ejercicio que sería también bastante kantiano, ¿no? Pues recordamos cómo Kant, pues precisamente delimitaría la razón para dejar ese espacio a la fe y a partir de ese espacio, pues desarrollar toda su crítica a la razón práctica, ¿no? Su praxis racional. En este caso, Wittgenstein va a denominar a ese espacio como lo místico, no negando, por tanto, su existencia, sino simplemente la posibilidad de afirmar ni negar nada con fundamento con respecto a ello. Y tal vez, pues esto es lo que viene augurando esa gran recogida de cable que estaba por llegar, porque Wittgenstein, pues bueno, como ya hemos dicho, publica el Tractatus, se tira 30 años sin publicar prácticamente nada, hasta que en 1953 pues aparece su gran obra, Las Investigaciones Filosóficas, que bueno, pues se convirtió en una verdadera piedra angular del pensamiento contemporáneo. Y en esta obra pues Wittgenstein se retracta, ¿no? Rechaza sus propios escritos anteriores, abandonando la noción del significado que hasta ese momento pues había constituido el principal objeto de análisis de su doctrina y proponiendo por primera vez que el objetivo de la filosofía analítica pues ha de ser describir los diversos usos o juegos del lenguaje, dando especial importancia a esta expresión, juegos del lenguaje, que es lo que indica la verdadera naturaleza del mismo, como aquello que forma parte de una actividad o de una forma de vida, Lebensform, ¿no?, como habíamos dicho al principio del vídeo. Entonces Wittgenstein aducirá que si hay algo que precisamente pone en jaque la doctrina que él mismo habría desarrollado anteriormente en el Tractatus, pues es comparar lo que los lógicos habrían dicho del lenguaje con la multiplicidad real de sus herramientas y de sus modos de empleo, las cuales pues quedan de manifiesto en la vida cotidiana. Y esto es lo que le lleva, en última instancia, a retractarse, a rechazar esa concepción anterior del lenguaje como imagen de la realidad y a criticar los mitos que esta misma concepción entrañaría, en especial pues el del pensamiento como una especie de lenguaje interior que sería inmaterial, irracional y que realizaría ese ideal lingüístico que las lenguas naturales y concretas pues no conseguirían llevar a cabo en la realidad de un modo perfecto. Ahora él viene a afirmar que el pensamiento en realidad no es un uso más que monológico y silencioso del lenguaje, cuya naturaleza es originariamente dialógica, al estar constituida por su vocación pública y su construcción social. Vamos, que en realidad el pensamiento es casi un subproducto del lenguaje que se establece en el diálogo, ¿no?, en comunidad. Y de tal manera el pensamiento no puede ser ni anterior ni esencialmente distinto del lenguaje, sino que deriva de él y lo presupone. Y bueno, pues a partir de este momento, Wittgenstein decidirá que el Tractatus y las investigaciones filosóficas deben publicarse siempre juntas en lo que es un encomiable ejercicio de sinceridad, ¿no?, con el fin de que el lector pues pueda comprobar el contraste entre ambas obras.
Claro, al final era lógico que hubiera estado 30 años sin publicar nada después del Tractatus, porque la conclusión del Tractatus era que cuanto menos dijéramos sobre el lenguaje, mejor, ¿no? Entonces tiene sentido que si al final Wittgenstein acaba publicando una nueva obra, es simple y llanamente para retractarse de ese Tractatus, porque si no, no iba a publicar nada nuevo, está claro. Pero bueno, pues si algo podemos decir es que en sus investigaciones filosóficas, pues Wittgenstein abandona definitivamente la aspiración a una teoría unitaria de la significación, porque si no existe una esencia que podamos considerar común a todos los actos lingüísticos, pues lo que nos encontramos es con una pluralidad irreductible de usos, que es precisamente lo que viene a reflejar este concepto de juegos del lenguaje. Y uno de los gestos más decisivos de esta etapa en Wittgenstein pues consistirá en desmontar el privilegio tradicional de la teoría como instancia capaz de captar la esencia del lenguaje, porque bueno, pues si no hay un lenguaje ideal no puede haber significados ni esencias permanentes, lógicamente, ¿no? Sino únicamente pues eso, esa pluralidad de realidades que se justifican por sí mismas en su propia inmediatez. De tal manera que estas realidades son las que hay que sorprender en sí mismas, en su pluralidad, tratando de captar la función que desempeñan en diferentes contextos. Así que mientras que en la tradición filosófica la reflexión teórica pues habría buscado siempre una estructura universal que explicara el significado desde un nivel más fundamental que el ordinario, pues Wittgenstein va a invertir esta jerarquía para afirmar que el significado no se encuentra en una estructura subyacente que la teoría deba descubrir, ¿no?, sino en el uso efectivo de las palabras dentro de prácticas concretas. Es decir, es un poco como el fundamento en Nietzsche, ¿no?, el significado, que realmente no existe, sino que está en constante desarrollo. Porque bueno, como ya hemos dicho, pues todo juego del lenguaje constituye una forma de vida, de tal manera que el lenguaje no supone algo único, ni ideal, ni trascendental, ni tampoco hace participar al hombre de una suerte de modelo que sea espiritual o inmutable, sino que el lenguaje es algo realmente mucho más complejo, es una facultad empírica que está en constante cambio y que forma parte de nuestra historia natural y cultural como seres humanos. Por tanto, no cabría otorgar ningún privilegio a ese juego del lenguaje concreto que constituye la teoría, que es el de la descripción o el de la representación de los hechos, porque los usos descriptivos pues también son irreductiblemente múltiples, ¿no? Y es que lo que hace la descripción teórica, pues al final es unificar y homogeneizar a costa de negar la diversidad y el cambio. Por tanto, no solo sería una corriente más de un juego más del lenguaje, la teoría, sino que sería un juego del lenguaje que sería negador de la propia realidad del lenguaje como carente de fundamento, ¿no? Porque, bueno, pues la universalidad del lenguaje teórico de la filosofía, en su pretensión por expresar la esencia de todo lenguaje, pues no acaba resultando sino en una apariencia engañosa, ¿no? Así que, bueno, según este nuevo Wittgenstein, la tarea filosófica no debe consistir en formular hipótesis explicativas de carácter general, sino en describir cuidadosamente cómo funcionan las expresiones en contextos determinados. Un desplazamiento que implicaría, pues, el rechazo de la búsqueda de definiciones esenciales. Algo que, bueno, sin pretender pasarme aquí de poético ni nada, podríamos denominar un poco como la muerte o el asesinato de Sócrates, ¿no? Porque, bueno, como sin duda recordaréis, pues el método socrático fue aquel que inauguró verdaderamente esta tradición filosófica esencialista que ahora Wittgenstein estaría tratando de sepultar. Porque, bueno, Sócrates pues siempre apuntaba a la búsqueda de una definición universal y necesaria que nos permitiera distinguir esa esencia de los ejemplos particulares. Ya después sería Platón el que diría que esta definición, el que la trasladaría o la pondría en un mundo aparte, ¿no? Ese ya sería Platón, realmente. A través de los diálogos, pero realmente fue Sócrates el que inauguró la idea de definición que todavía en ese sentido era inmanente a la realidad. Y lo que hace Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas pues es precisamente cuestionar esa expectativa, ¿no? Pues cuando analiza conceptos como el de juego, pues nos muestra que no existe tal propiedad común a todos los casos, sino que el asunto es mucho más complejo, ¿no? Lo que existe es una red de semejanzas superpuestas
que el mismo Wittgenstein va a denominar como parecidos de familia, ¿no? Por lo que el error filosófico pues no consiste en no haber encontrado aún la esencia, sino nuevamente en suponer que debe existir tal esencia. De tal manera que aquí nuevamente se nos evidencia por qué Nietzsche es considerado como un punto de inflexión fundamental en la historia de la filosofía. Creo que lo mencioné en el último vídeo de Nietzsche. Mencioné concretamente esta teoría del lenguaje de Wittgenstein como una de las grandes influencias y directamente como otra de esas doctrinas modernas que no sería posible sin ese punto de inflexión que supone Nietzsche, porque bueno, pues en este caso su influencia en Wittgenstein es ya tan indudable que llega hasta el punto de inaugurar un nuevo capítulo en esa lucha contra el optimismo racionalista socrático, ¿no? Porque en este caso, pues la demanda de una definición universal se nos muestra como fuente de confusión gramatical y de negación de esa naturaleza del devenir, que en este caso se manifestaría con la inestabilidad del lenguaje, ¿no? Así que, pues, en definitiva, una vez más podemos constatar cómo la sombra de Nietzsche se proyecta, en este caso de un modo bastante evidente, la verdad, sobre la doctrina de un autor contemporáneo. Algo que ya os aviso y os he avisado de que nos va a suceder infinitas veces, porque bueno, la revolución que supuso Nietzsche es tan inagotable como la que supondría pues Platón en su momento o Immanuel Kant también. Y bueno, pues en el caso de Wittgenstein vemos cómo esto se traduce en que la filosofía deja de ocupar una posición fundacional con respecto al lenguaje, porque como ya hemos dicho, pues esta no puede descubrir su esencia, sino simplemente aclarar sus confusiones, mostrando las reglas implícitas en nuestras prácticas lingüísticas. De tal manera que esto nos conduce a una conclusión nietzscheana y radical, que es la de que no existe un universo con sentido fijo o universal o inmutable que pueda determinar el significado de forma definitiva. Porque lo que determina la gramática y la semántica es el uso intersubjetivo y no una relación especial del lenguaje con un mundo de referencias trascendente e inmutable, como el que la filosofía habría designado en aquellas ideas trascendentales que ya en su momento denunciaría Kant, como era la totalidad ontológica del mundo o su misma estructura racional, ¿no? Porque al estar el lenguaje inserto en formas de vida concretas, es decir, en contextos sociales que se manifiestan de forma dinámica, pues los criterios de sentido dependen de prácticas compartidas. Por lo que aunque las reglas de uso dan al lenguaje una estabilidad y una identidad relativas, pues esas reglas solo existen en la medida en que la acción común las respeta y las confirma en su vigencia. Pero por supuesto, seguir una regla al final no es más que una práctica social a la cual pues no tiene sentido buscarle un fundamento superior, porque esas reglas mismas pueden perder su vigencia en algún momento, ¿no? Así que las normas que rigen un determinado juego de lenguaje no son más que convenciones, de lo que se deduce que esos mismos juegos pues pueden transformarse, ampliarse y efectivamente desaparecer, por lo que sería absurdo considerar las normas que los rigen como verdades eternas, ¿no? Ni mucho menos teorizar acerca de ellas. Porque el significado pues no aparece ya garantizado por una estructura lógica inmutable, sino por la continuidad de prácticas sociales efectivas, no pudiendo encontrar un punto de vista externo desde el cual fijar definitivamente la totalidad de los significados posibles. Así que la unidad del lenguaje, si es que acaso podemos considerar que ésta existe, pues no sería la de un sistema cerrado, sino la de una red de parecidos de familia tendida entre prácticas diversas. Claro, hablamos de redes, casi de redes de huellas, ¿no? Así que en este punto pues resulta inevitable encontrar claras convergencias entre Wittgenstein y la filosofía de Jacques Derrida y en esa crítica al logocentrismo, porque ambos pues rechazan la idea de un fundamento último y estable del significado. Y recordemos que la doctrina derridiana pues cuestionaba esa tradición metafísica que presuponía un centro estable para el sentido, eso que él denominó la metafísica de la presencia, la cual pues al negarla propiciaba la concepción del significado como algo que nunca está plenamente presente, sino que se constituye en un juego de diferencias y de remisiones que impide su clausura definitiva, ¿no? O sea que aquí Derrida está haciendo un ejercicio similar, aunque abordándolo desde otro punto de vista, que el de Wittgenstein,
Pero al final ambos son desplazamientos del esencialismo, ¿no? Para, pues, establecer el fundamento del lenguaje como precisamente que no hay fundamento, ¿no? Que es todo, que se desarrolla todo como un juego. Y en este caso, pues no podemos hablar nunca de un significado pleno, sino de que sería la búsqueda y la construcción de ese mismo significado lo que constituye la propia naturaleza del lenguaje, del mismo modo, pues, que el eterno devenir no podría ser nunca el fundamento de la realidad, sino precisamente lo que impide que ésta lo tenga, ¿no? Si volvemos a la doctrina o a la tesis o a la obra de Nietzsche, ¿no? Ahora sí, pues bueno, Wittgenstein no presentaría una doctrina ni de lejos tan radical como la de Derrida, porque él sí mantendría la estabilidad relativa de unos criterios de sentido dentro de una misma Lebensform, de tal manera que no niega la posibilidad de una comprensión compartida. Es decir, que en su doctrina no reina siempre la diferencia y el contraste, como es el caso de la derridiana, sino que es posible un consenso aunque éste sea de carácter provisional. De tal manera que, bueno, en las investigaciones filosóficas, Wittgenstein formula una de las tesis más influyentes de la filosofía contemporánea del lenguaje, que es esa que afirmaría que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Es decir, que el significado ya no se busca en una relación fija entre la palabra y el objeto, ni en una entidad mental interna o una estructura lógica universal, sino en la práctica efectiva en que la expresión pues desempeña una función, ¿no? Así que Wittgenstein lo que está haciendo aquí es romper con el clásico modelo referencial del significado que en realidad no solo había constituido el núcleo de su Tractatus, sino que de hecho es el eje, o era el eje de la tradición filosófica desde Platón hasta Husserl. Y es que básicamente pues este modelo es aquel según el cual las palabras significan porque nombran cosas, ¿no? Concibiendo el lenguaje como una especie de sistema de etiquetas que se le van poniendo a los objetos. Y lo que hace Wittgenstein en las investigaciones filosóficas es oponerse a esta concepción que considera sumamente rígida y defender que el significado no depende de la referencia y tampoco es la referencia en sí misma, porque como ya hemos dicho, pues el significado de toda proposición depende de su uso, el cual puede ser también un uso no referencial, es decir, que pretenda designar algo extralingüístico. Y es que sería un autoengaño pretender reducir el significado de una palabra a un concepto unívoco que quedará comprendido en su definición y por tanto lo único que se puede hacer es ejemplificar el uso de la palabra, ¿no? Así que en definitiva no se puede sustituir esa diversidad experimentada y practicada de los usos por una unidad pensada en el significado ideal, ¿no? Y por otra parte, para Wittgenstein, pues esta sería la fuente del famoso dualismo que históricamente ha contrapuesto el mundo material al mundo espiritual. Así que, pues podemos decir a raíz de esto que el comienzo o el desarrollo de todo nuestro pensamiento occidental pues reside, en cierta medida, en el choque entre el devenir del lenguaje y la inmutabilidad de la realidad. Lo cual tampoco es ningún secreto, obviamente, decir que todo el desarrollo de nuestra filosofía se origina por un problema lingüístico, ¿no? O tiene una causa que reside en el lenguaje, ¿no? Así que, pues claro, esto lo que implica es que el abandono de ese modelo referencial y el giro hacia el modelo del uso, ¿no? O del juego del lenguaje, pues implica una reformulación auténtica del método filosófico, ¿no? Y para ello Wittgenstein comenzaría poniendo de manifiesto cómo aquello a lo que nosotros llamamos problemas filosóficos en realidad son pseudoproblemas que hay que disolver. Algo que en realidad pues ya habíamos visto con el Tractatus, solo que en este caso pues está desarrollado de una forma algo más convincente, porque ahora la tarea de la filosofía pues consiste en proporcionar una terapia a la enfermedad del atomismo lógico, limitándose a describir el funcionamiento efectivo del lenguaje y alejándose del intento de justificar esencias y realidades últimas mediante el establecimiento de un lenguaje científico. Porque Wittgenstein sostiene que muchos de esos problemas filosóficos pues surgen precisamente cuando el lenguaje se va de vacaciones, es decir, cuando se separa de sus usos ordinarios y se fuerza dentro de esquemas teóricos que serían inadecuados, ¿no? De tal manera que la tarea del filósofo pues no debe ser la de construir hipótesis explicativas, sino la de ofrecer una representación fidedigna de nuestras prácticas lingüísticas, entendiendo siempre que el pensamiento está de alguna manera embrujado por el lenguaje
Y por ello, pues en lugar de pensar en la necesidad de un lenguaje ideal o de un significado, pues es preciso aprender a contemplar los lenguajes en su dimensión plural y contextual. Es decir, en su dimensión vital, al fin y al cabo, ¿no? Porque nuevamente hay que remarcar que cada lenguaje se justifica por sí solo como una forma de vida, una Lebensform, y como la vida cambia y los hechos físicos pues cambian, pues de igual modo lo harán los usos y las funciones del lenguaje ordinario. De tal manera que hay que hacer volver a las palabras de un empleo metafísico al cotidiano, haciéndolas entrar en ese juego del lenguaje, que es el verdadero hogar de la palabra, y no la proposición, como se habría afirmado en el Tractatus. Porque entender el lenguaje es advertir su complejidad, y advirtiendo por ello que ninguna de las palabras o de frases que usamos tiene realmente un significado fijo, sino que éste cambia según las situaciones en las que se usa. Y por supuesto, pues tampoco tiene una vigencia permanente, porque desaparece en un momento determinado y da lugar al nacimiento de otro significado en un proceso que es imparable y eterno. Por tanto, la actividad filosófica, dirá Wittgenstein, debe consistir en descubrir detalladamente las funciones actuales del lenguaje, más que en intentar resolver esas funciones en un esquema inoperante de lenguaje ideal, habiendo que plegarse a los hechos mismos y abandonando todo tipo de explicación superior, porque la necesidad del análisis se desvanece con la misma ilusión que lo produjo. Y es que todo está en orden, tal y como está, por lo que hay que renunciar a cualquier teoría previa, ya que la palabra explicativa no significa nada por sí misma fuera de la misma función que desempeña, ¿no? De lo que pues podemos resumir la doctrina de Wittgenstein en que no se trata de explicar nada, sino únicamente de describir. Y describir pues significa mostrar cómo se emplean realmente las palabras y señalar las reglas implícitas en nuestros juegos del lenguaje para disolver esas confusiones que tendrían su raíz en ciertas diferencias gramaticales que la teoría pues aparentemente siempre habría ignorado, ¿no? Y este método pues implica una renuncia explícita al ideal de fundamentación última, porque la filosofía no está ahí para descubrir estructuras ocultas, sino para clarificar aquello que ya sabemos al participar activamente en una forma de vida. En definitiva, que mientras que para los atomistas lógicos, pues conocer sería lo mismo que nombrar, para el Wittgenstein de su segunda etapa, pues conocer vendría a ser algo similar a tener un poder, ¿no?, sobre la realidad. Porque, bueno, en palabras textuales suyas, pues aprender algo siempre es ser capaz de hacerlo. Y si esto es así, pues lo que importa es descubrir la función desempeñada por cada palabra en el juego del lenguaje correspondiente, porque únicamente en su uso pues podremos aprender el significado de las mismas palabras, ¿no? Así que bueno, si algo debe quedarnos claro es que en las investigaciones filosóficas, pues Wittgenstein transforma profundamente la manera de pensar la relación entre el lenguaje, el conocimiento y la realidad, confrontando ese modelo clásico de representación por el que el lenguaje pues reflejaría el mundo mediante una correspondencia estructural, para proceder en cambio pues a situar el conocimiento dentro del juego compartido de las prácticas lingüísticas. De tal manera que la verdad en su doctrina es comprendida como algo que opera dentro de ese juego, así que pues podemos decir que no conocemos la verdad de una proposición por compararla con una realidad pura e independiente de todo marco lingüístico, sino porque reconocemos que cumple los criterios establecidos en una práctica concreta. Así que el sentido de la verdad de un lenguaje lo determina solo la conexión sistemática de sus elementos sobre la base de un uso de reglas que se vuelve eficaz en la práctica. Vamos, que el sentido de un término pues no reside en que éste sea la expresión de algo concreto, sino que le viene dado por su posición funcional dentro de ese juego del lenguaje. Y preguntarse por la verdad de un juego del lenguaje pues debe reducirse a preguntarse por las condiciones de funcionamiento de las reglas gracias a las cuales este juego adquiere coherencia. Una coherencia que siempre va a ser de carácter interno, porque el lenguaje es el que se justifica a sí mismo y no necesita de algo externo para justificarse, ¿no? Así que podemos decir que en el paso del Tractatus a las investigaciones filosóficas, pues lo que se ha producido ha sido una reducción del lenguaje a puro formalismo, el cual solo es posible mediante un desencantamiento de la lógica que hace que ésta se convierta en una convención. Y esto no ha sido posible hasta que no se ha eliminado todo significado intuitivo de los signos lingüísticos, porque lo que hay como sustrato del lenguaje pues no son en ningún caso esencias, pero tampoco son impresiones ni sensaciones procedentes de una naturaleza humana común como realidad última. Lo que hay en realidad es un vacío, es la simple coherencia de unas conexiones y de unas relaciones dentro de un sistema que nada tienen que ver con la descripción de unos contenidos.
Y esto no implicaría un subjetivismo relativista por el simple hecho de que la corrección o la incorrección de una afirmación pues no depende de una preferencia individual, sino de esa comunidad, ¿no? De esas normas compartidas, ¿no? Lo que sucede es que tales normas pues no remiten a un fundamento metafísico último, sino que su autoridad pues proviene de la estabilidad práctica de la forma de vida en la que operan. Es decir, no hablamos de subjetividad, pero tampoco hablamos de relativismo, ¿no? Que esas normas del lenguaje no nos remitan a un fundamento metafísico último no quiere decir que estemos hablando de relativismo en este caso. Entonces esto nos lleva a concluir que en este caso, en este Wittgenstein, en esta segunda etapa de Wittgenstein, pues la verdad aparece como coherencia interna a un sistema de reglas y criterios y no como correspondencia metafísica con una realidad concebida al margen de toda práctica. Pero además dice Wittgenstein que ese proceso de reducción del lenguaje a su completa convencionalidad y a su formalización es algo absolutamente inexorable. Es algo en lo que sencillamente no hay vuelta atrás, como tantas otras creaciones a las que el ser humano ya se habría sometido y cuya desaparición pues ahora mismo se nos muestra como utópica, ¿no? Siendo pues el capitalismo el mejor de los ejemplos y tal vez solo superado por este tema del que hoy estamos hablando, que sería el lenguaje, aunque bueno, habría que ver hasta qué punto el desarrollo del capitalismo, evidentemente como de toda corriente humana, filosófica filosófica, en este caso sociohistórica, pues podríamos decir que se debe obviamente al lenguaje, ¿no? O sea que al final la creación suprema que nos somete a todos es el lenguaje, independientemente de que éste se pueda manifestar en otras convenciones sociales, en sistemas económicos o en otras formas de sometimiento, ¿no? Y es que bueno, pues precisamente porque las reglas del lenguaje y su uso son convencionales, pues su objetividad y eficacia no pueden sino aumentar indefinidamente, porque no hay lugar ni para reducciones psicologistas de su validez, ni tampoco para interpretaciones pragmáticas de su funcionamiento. Y por todo esto sería un absurdo preguntarse por un fundamento de la verdad del lenguaje como origen de su validez, sea este el que sea, porque ni el significado ni la validez de un lenguaje cualquiera pueden demostrarse refiriéndose al contenido de sus signos, ni al hecho de derivar de las reacciones o de las sensaciones, sino que se debe a la mera conexión que se da entre esos signos y las reglas convencionales que regulan esa misma conexión. Porque el acuerdo que sustenta el lenguaje pues no es un acuerdo de opiniones, ¿no? Es un acuerdo de formas de actuar. Porque compartimos criterios al participar en actividades que se estructuran en base a reglas, tales pues como medir, contar, describir, evaluar, argumentar. Y la objetividad surge, de la misma manera que veríamos en Husserl, como un producto derivado de la suma de intersubjetividades, siendo por tanto un fundamento que puede cambiar en la misma medida orgánica en que la comunidad transforma las reglas de un juego del lenguaje. Y esto no significa que estemos aquí negando la realidad, sino pues simplemente que ésta no aparece como un dato bruto, ¿no? Que sea accesible al margen de ese lenguaje. Porque Wittgenstein nos muestra, en esta segunda etapa suya, que lo real es aquello con lo que interactuamos en ciertas prácticas reguladas que hacen posible la distinción entre error y acierto. Y como consecuencia de esto, pues se obtiene que la filosofía ya no puede seguir estando animada por la ilusión de encontrar lo ideal más allá de lo real, ni tampoco dentro de lo real, ni puede consistir en la búsqueda de una unidad formal deducible como sintaxis universal o como expresión de esa estructura lógica y trascendental del mundo. De tal manera, pues que la filosofía queda reducida al análisis de nuestras múltiples formas de expresión. Es decir, que deja de concebirse como una disciplina fundacional para pasar a ser una actividad terapéutica cuya función no sea producir teorías acerca de la estructura última de la realidad, sino disolver meramente confusiones conceptuales, ¿no? Y es que se entiende que los problemas filosóficos pues se originan al descontextualizarse las palabras y forzarlas a operar fuera de los juegos del lenguaje que les dan sentido, siendo muy propio de la filosofía analítica considerar la profundidad de un problema en base a la falta de aclaración del mismo, lo que en realidad pues acaba residiendo en un conflicto lingüístico, ¿no? y no metafísico o existencial. Por lo tanto, pues bueno, Wittgenstein considera que disolver esos problemas es, en cierta medida, curar el lenguaje
Y eso es lo que le da un sentido a la filosofía, ya hemos dicho, como facultad terapéutica, ¿no? Entonces de lo que se encargará ahora no será de rechazar la apariencia, sino precisamente de intentar devolver las palabras de su empleo metafísico a uno meramente cotidiano, costumbrista, ahondando en un desencantamiento del lenguaje que ya representaría en realidad el propio concepto de ese concepto del juego como puro convencionalismo, ¿no? Y este enfoque plantea, sin embargo, una cuestión delicada, y es que si los criterios de verdad y de objetividad pues dependen de formas de vida compartidas, ¿cuál es el lugar que quedaría entonces para la crítica? Porque la filosofía de Wittgenstein se establece como una limitación que impediría cuestionar radicalmente un marco normativo, ya que los criterios de sentido estarían anclados en esas prácticas efectivas, por lo que no existe ese necesario punto de vista externo desde el cual juzgar la totalidad de una forma de vida. Y sin embargo, es un hecho que la descripción atenta de los usos del lenguaje pues puede revelar tensiones internas, así como desplazamientos conceptuales o confusiones que permitirían una transformación gradual de nuestras prácticas. Por tanto, pues sí que podemos decir que en este caso la crítica no adopta la forma de una refutación metafísica, sino más bien la de esclarecimiento, la de una elucidación que modifica nuestra manera de hablar y con ello, pues al final nuestra manera de actuar, ¿no? De tal manera que el orden que puede poner el análisis filosófico dentro de un juego del lenguaje, pues supone siempre un simple restablecimiento, ¿no? Es decir, que no puede ser la apertura de un nuevo paradigma ni representar un cambio en el juego del lenguaje al que hasta ahora estaríamos jugando, ¿no? Así que el lugar de la crítica es inmanente, podríamos decir, operando dentro de los juegos del lenguaje, de los cuales pues habrá de mostrar sus límites y posibilidades, pero sin pretender fundamentarlos desde un exterior absoluto. Y bueno, pues llegados a este punto, es evidente que la doctrina de Wittgenstein no nos deja un buen sabor de boca, podríamos decir, porque visto desde este punto de vista parece reducir la filosofía a una mera facultad regulativa, completamente impotente e incapaz de transformar nada. Sin embargo, Wittgenstein realmente no diría tal cosa, sino que afirmaría que lo que hace su doctrina pues es redefinir aquello que nosotros entendemos por utilidad filosófica, porque en sus investigaciones es cierto que la filosofía deja de ser fundacional, pero no por ello deja de ser absolutamente necesaria, ¿no? Ya que ésta sirve para establecer un orden que no puede ser más que ese orden del juego normal, podríamos decir, ¿no? Según las reglas con las que habría sido jugado hasta ese momento y según su empleo cotidiano. Es decir, que la función filosófica ya no es construir teorías que tengan un carácter global, sino aclarar esos enredos conceptuales que surgen cuando el lenguaje se emplea fuera de sus juegos ordinarios. Y la impotencia solo aparece cuando presuponemos que la única tarea legítima de la filosofía pues sería esa que ha tenido siempre, ¿no? De ofrecernos fundamentos últimos. Así que lo que hará Wittgenstein será precisamente cuestionar esa expectativa, afirmando que muchos problemas filosóficos, si bien no todos, es cierto, pues no requieren de solución teórica alguna, sino meramente de una disolución gramatical. Y podríamos considerar esto un ejercicio, en cierta medida, bastante kantiano, porque lo que hace Wittgenstein pues es mostrar que la filosofía solo puede referirse al lenguaje en sentido empírico, es decir, al lenguaje que está en acción en un juego concreto y solo refiriéndose a él tal y como está en acción, porque siempre y cuando la filosofía pretenda sobrepasar esos límites, pues se acabaría traicionando y convirtiéndose en metafísica y por tanto en ese anhelo utópico de una esencia. Así que la terapia filosófica pues debe tener un carácter negativo en el sentido de que no añadiría nada nuevo al conocimiento empírico y sin embargo pues su intervención puede ser profundamente transformadora porque desactiva esos pseudo problemas que bloquean la investigación. Y además de eso, pues también aclara los conceptos que emplean las ciencias, previene de la absolutización indebida de modelos teóricos y permite distinguir entre preguntas empíricas y confusiones lingüísticas, de tal manera que la filosofía ya no compite con la ciencia, sino que actúa en otro nivel, que es precisamente ese nivel de la clarificación conceptual, ¿no? No obstante, pues evidentemente la crítica a Wittgenstein es completamente legítima, soy el primero que me parece necesario criticarlo, porque de hecho, pues bueno, muchos intérpretes lo han acusado de fomentar esta
esta forma de quietismo, ¿no?, que afirma que si todo está anclado en formas de vida y no existe un punto de vista externo, pues la crítica radical queda totalmente anulada, como ya hemos dicho antes, si bien pues nuevamente vemos aquí que la respuesta a esto sí que dependería de cómo entendamos esa crítica, ¿no? Lo que hace, al final Wittgenstein lo que hace no es rechazar obviamente la filosofía, sino tratar de transformar nuestra concepción acerca de la misma. Porque bueno, pues él no nos ofrece un criterio trascendental desde el cual juzgar globalmente una forma de vida, pero sí nos permite examinar esas incoherencias internas y esas tensiones conceptuales que se dan en nuestras mismas prácticas. Y como ya hemos dicho, pues en su doctrina la crítica no desaparece por completo, sino que ésta se vuelve inmanente, en un ejercicio que en realidad pues es bastante aristotélico y que evidencia el peligro que reside en esa búsqueda de lo ideal. Así que podemos considerar que esta filosofía es impotente, o bien decir que es deliberadamente modesta, porque lo que hace Wittgenstein es renunciar a la ambición sistemática en favor de la precisión por el análisis de nuestros conceptos, de tal manera que la fuerza de esta doctrina pues reside siempre, como ya hemos dicho, en la clarificación. Una clarificación que en realidad pues puede tener consecuencias muy profundas, porque transformar la manera en que formulamos los problemas pues podría cambiar también la forma en que actuamos frente a ellos. Así que lo que pone Wittgenstein en jaque no es la misma utilidad de la filosofía, todo lo contrario, sino simplemente pues una imagen determinada de su poder que, como el concepto de significado en el lenguaje, pues habría estado históricamente arraigada. Si convertir la filosofía en una práctica crítica de esclarecimiento pues conllevaría empobrecerla, eso ya va a depender del ideal de racionalidad que adoptemos, ¿no? Lo que está claro es que pese a haber llevado a cabo una de las reformulaciones más grandes de la historia de la filosofía, hasta el punto de reformularse a sí mismo, ¿no?, retractarse de su propia teoría, pues Wittgenstein se seguiría aferrando en última instancia a esa creencia de que los límites del lenguaje son los límites del mundo, creencia que ya había establecido en el Tractatus. Y por tanto, pues aquello que él ya denominaba en su momento lo místico no es más que esa experiencia del mundo como un todo limitado, y por tanto que todo intento por trascender esos límites pues constituye un salto ilegítimo, como ya lo denominaría Kant en su crítica de la razón pura. Lo que significa esto en realidad es que en el mundo todo es como es y sucede como sucede, o dicho de otro modo, que en el mundo no hay ningún valor. Así que nuevamente vemos aquí por qué la influencia de Nietzsche es esencial en el desarrollo de Wittgenstein, que al final su doctrina pues nos conduce en última instancia a esa falta absoluta de fundamento y a esa reducción de la vida a un devenir en el que el ser humano pues trata de dar forma en un esfuerzo que, pues aunque se quiera disfrazar de la búsqueda de trascendencia, pues no consigue escapar del impulso estético al que todos estamos sometidos. Si bien en este punto, pues también podemos decir que Wittgenstein lleva a cabo una formalización de la teoría de Schopenhauer del mundo como representación, lo que significa que esa relación entre el mundo y la representación pues ya no puede trascenderse. Y sin embargo lo místico no sería exclusivamente el conocimiento de los límites de la formalización del mundo, sino también al mismo tiempo el reconocimiento del formalismo como límite en sí mismo. Por eso lo místico pues sigue cumpliendo funciones absolutamente esenciales, excluyendo de la expresión lingüística toda remisión a un inefable y con ello pues fundando la posibilidad de proposiciones dotadas de sentido. Lo cual es muy importante porque sin lo místico el formalismo tendería a abarcarlo todo. De tal manera que eliminar lo místico sería creer que no existe nada que callar y sería también no tener en cuenta su función fundacional de la propia esfera del formalismo. Y es que si lo místico no nos obligara a reconocer ningún límite, pues entonces el formalismo querría presentarse a sí mismo como verdad y tendería a eliminar de sí todo límite. Así que ese místico, que en realidad pues era una de las proposiciones fundamentales del Tractatus, es ya el primer paso hacia el punto de vista del juego del lenguaje que hemos visto que Wittgenstein desarrollará posteriormente. Porque reconocer todo aquello que debemos callar pues es esencial para definir los límites entre los que es posible describir algo.